Que el Señor les bendiga. Bienvenidos al estudio bíblico del Templo Cristiano de las Asambleas de Dios. Es para nosotros grato que nos acompañe en esta serie de estudios que hemos iniciado ya hace unas semanas relacionadas a la oración. La oración, que es un recurso que el Señor nos ha dejado, que Dios nos ha dejado para que podamos comunicarnos con Él y podamos presentarle diferentes cosas, tanto como gratitud, como asimismo también presentarle nuestras necesidades. Pero es importante que practiquemos este hábito, este recurso de oración. Es probable que usted haya escuchado testimonios de algunas respuestas de manera sobrenatural que Dios le ha dado a ciertas personas y quizás nos hemos preguntado cómo sucedió, qué hizo esta persona para poder recibir esa respuesta tan maravillosa, milagrosa de parte de Dios. Y si observamos en cada una de los testimonios que escuchamos acerca de respuestas que Dios ha dado a algunas peticiones, algunas súplicas, algunas oraciones hechas por creyentes, podemos encontrar algunas cosas en común. Una de ellas podríamos decir que estas personas mantienen tiempo de oración, dedican tiempo para la oración y en medio de la oración tienen fe y perseveran en esa fe. Y adicionalmente, pues su oración, una oración de fe, la hacen delante del trono de Dios. ¿Cómo hacemos una oración delante del trono de Dios? Pues nuestro Señor Jesús nos dijo que buscáramos un lugar y que nos quedáramos en secreto, cerrada la puerta, y que allí, apartados, buscáramos la presencia de Dios. Y de esa manera podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Ahora, con relación a la oración, se han escrito tantos libros, hay una gran cantidad de libros que hablan acerca de la oración, se dan tantas enseñanzas acerca de la oración, pero la única forma de que una oración sea efectiva o que esta lectura de libros o de enseñanzas sean efectivas es si realmente llevamos una vida de oración. Pero en medio de este tiempo de tanta dificultad, de tanta ocupación, de tantos afanes de la vida diaria, muchas veces consideramos o encontramos que es muy difícil encontrar un tiempo para orar. Sin embargo, nuestro Señor Jesús, que fue un hombre también pero muy ocupado, que pasaba muy ocupado enseñando, sanando enfermos, haciendo milagros, atendiendo ayuda que necesitaban algunas personas, vamos a encontrar en Jesús un ejemplo de un hombre con una vida de oración. A pesar de todas sus ocupaciones, el Señor mantenía una vida de oración. Así que este día veremos eso, Jesús, ejemplo de oración. Ese es el tema para este día. Y lo primero que podemos encontrar es que Jesús buscaba a Dios para tomar aquellas decisiones importantes. Jesús había empezado su ministerio en Galilea y debido a todas sus enseñanzas, debido a los milagros, debido a la sanidad que hacía a muchos en cada aldea, a cada pueblo, a cada lugar que llegaba, su fama se había extendido y se aumentaba el número de personas que lo visitaban y por tanto cada vez había más labor que hacer. Sin embargo, no todo era fama y no todo eran personas que lo buscaban para considerar el bien de su ministerio, sino también había oposición. También estaban los fariseos, también estaban los escribas, los sacerdotes que se oponían al ministerio del Señor. Y en medio de toda esta situación, Jesús en un momento ve a las multitudes que lo siguen y los ve como ovejas que no tienen pastor. Y dándose cuenta de esto, entonces Jesús decide elegir a
12 hombres que continúen la obra que Él ha iniciado. Cuando Él tenga que partir de esta tierra, quede alguien que pueda continuar con este ministerio, que pueda continuar con la enseñanza del Evangelio. Y siendo de esa manera, Jesús, para tomar esa decisión, una decisión muy importante, se aparta y va a un monte a orar. Esto lo podemos encontrar en Lucas capítulo 6, versículos 12 al 13. Y lo leemos. En aquellos días Él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Este pasaje nos enseña que nuestro Señor Jesús, antes de elegir a sus discípulos, antes de tomar la decisión de quiénes eran los discípulos a quienes les iba a delegar continuar con tan importante obra, que no era fácil continuarla, no estando ya Jesús con ellos, nos enseña que Jesús, para escoger, para elegir a los que iban a ser sus discípulos, que dice la palabra que los iba a llamar apóstoles, pasó la noche orando. Y si bien es cierto, Jesús, siendo Dios, conocía a perfección cuál era la voluntad del Padre, conocía cuáles eran los pensamientos de Dios, y Él también tenía esa sabiduría como Dios que es. Pero vemos que para tomar esta decisión es interesante darnos cuenta que depende de Dios, y busca a Dios y se toma un tiempo para buscar a Dios, para que las personas que iba a escoger para este ministerio fueran de acuerdo a la voluntad de Dios. Jesús, para tomar esa decisión, buscó el respaldo, buscó el consejo, buscó la sabiduría del Padre. Esto nos debe de ayudar a nosotros para considerar también cómo nosotros debemos de tomar decisiones en la vida. Cómo nosotros debemos de tomar una decisión de aquello que es muy importante para nuestra vida. Y podríamos preguntarnos, podríamos cuestionarnos si confiamos nosotros en la sabiduría de Dios, o las decisiones que tomamos nos dejamos llevar por nuestros propios razonamientos. ¿Cómo estamos tomando las decisiones? ¿Lo hacemos con nuestra propia voluntad o lo hacemos buscando la voluntad del Padre? Como un consejo sería bueno que cada vez que tengamos que decidir cosas realmente importantes en nuestra vida, cosas que van a tener un impacto en toda nuestra vida, que van a afectarnos ya sea positivamente o negativamente, si la decisión tomada no es guiada por Dios, van a afectar nuestra vida, van a afectar la vida de nuestra familia, van a afectar la vida de nuestros trabajos, de nuestros negocios, de lo que sea. Entonces, para buscar que el impacto sea siempre positivo, es importante entonces buscar la voluntad de Dios. ¿Y cómo encontramos la voluntad de Dios para nuestra vida? A través de la oración. Jesús así lo hacía. Otro punto que podemos encontrar es que Jesús, antes de iniciar su ministerio, también buscó la presencia o cuál era la voluntad de Dios, y oró a Dios. Veamos, dice que en el comienzo del ministerio de Jesús, cuando todavía Jesús ni siquiera había hecho ninguno de sus milagros, llegó al río Jordán, a donde se encontraba Juan el Bautista, y que estaba bautizando a todos aquellos que se acercaban y les decía que se bautizaran para arrepentimiento. Jesús llega, y cuando Juan el Bautista lo ve, le dice que él no lo puede bautizar, que él ni siquiera es digno de desatarle la correa de sus sandalias. Pero Jesús, en obediencia, porque no tenía pecado, no tenía nada de qué arrepentirse, pero en obediencia le dice
que así lo tiene que hacer. Y le dice, así conviene que se cumpla toda justicia. Veamos el pasaje relacionado al bautismo de Jesús y a su obediencia y cómo él oró en ese momento. Dice en Lucas capítulo 3, versículos 21 y 22, se lee lo siguiente. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando, vemos que Jesús estaba orando. El cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma. Y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Este pasaje nos enseña, en cierta forma, que si queremos escuchar la voz de Dios hablando hacia nuestra vida, primero tenemos que aprender a ser obedientes, tenemos que obedecer su palabra, tenemos que obedecer sus mandatos, tenemos que obedecerle en todo. Y así como lo hizo Jesús, que como un ejemplo de obediencia se bautizó, pero también vemos que apartó un tiempo para la oración. Dice en la lectura que tuvimos que cuando Jesús fue bautizado y orando, entonces se abrieron los cielos y entonces vino la voz del Padre desde los cielos para decirle, tú eres mi Hijo amado. Vemos entonces que Jesús obedeció y oró. Y eso confirmó que Jesús era el Hijo amado y en el cual el Señor tenía, o el Dios Padre tenía, complacencia. Esto también debería de ser una guía para nosotros, para buscar en obediencia y en oración al Señor, para que confirme nuestros planes, para que confirme cuál es su propósito para nuestra vida, y así poder escuchar la voz de Dios, que nos dé dirección, que nos guíe y que nos muestre claramente cuál es el propósito, cuáles son los planes, cuáles son los pensamientos que Él tiene acerca de nosotros. Otra cosa que podemos encontrar en la vida de oración de Jesús es que Jesús empezaba los días orando a Dios. Jesús tenía claro que no se debía dejar de llevar por la popularidad. Él había alcanzado mucha fama, pero él sabía que para poder hacer la obra de Dios lo que tenía que hacer era buscar la dirección de Dios en todo tiempo. Y lo hacía de tal manera que dice la palabra que se levantaba temprano a orar. Y eso es un consejo para nosotros. Tenemos que aprender a levantarnos temprano para orar. Y para poder encontrar entonces comunión con el Padre de una manera tranquila, de una manera sosegada. El rey David, por ejemplo, tenía también ese hábito, de tal manera que en el Salmo 63 él dice, de madrugada te buscaré, de madrugada te buscaré. Entonces nuestros primeros pensamientos al nomás despertar deben ser pensamientos enfocados en Dios. Veamos lo que dice Marcos capítulo 1, versículo 35. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Vemos entonces que Jesús tenía esa práctica de levantarse de mañana, de madrugada, muy temprano, a orar, a buscar qué Dios tenía o qué Dios quería para ese día en su vida. Nosotros también deberíamos de aprender a buscar ese tiempo en Dios, ese tiempo de oración, que recién nos hayamos despertado, empecemos buscando a Dios en oración, empecemos a buscar comunión con el Señor en oración, que empecemos a buscar cuál es la voluntad del Padre para ese día en nuestra vida. Además también para pedir protección y que bendiga todas las cosas que vamos a realizar en ese día. Pero ciertamente tenemos que luchar, y lo digo de esta manera, con la pereza
con aquel cansancio que a veces sentimos que no hemos dormido lo suficiente y el enemigo va a buscar alguna treta o alguna forma de impedir que realmente nos levantemos temprano para orar, pero tenemos que hacer el esfuerzo. Tenemos que hacer el esfuerzo para poder levantarnos temprano a orar. Jesús así lo hacía. Y es recomendable porque son las horas del día en que todavía hay tranquilidad y podemos estar a solas buscando a Dios. Y podemos buscar entonces que Dios nos guíe, qué vamos a hacer en ese día y que, como decía, también para que guarde nuestra entrada, guarde nuestra salida. Pero es un tiempo sosegado en que debemos de buscar a Dios en oración. Jesús así lo hacía, dice que se levantaba muy de mañana. Nosotros también deberíamos de hacerlo de esa manera. Lo otro que encontramos es que en la vida de oración de Jesús, es que Jesús mantenía intimidad con Dios aún en medio de las muchas ocupaciones que teníamos, o que tenía, perdón. Cuando Jesús empezó su ministerio en Galilea, empezó a llamar a diferentes personas para que lo acompañaran, para que lo siguieran en su ministerio. Y como iba haciendo multitud de milagros en las aldeas, en los pueblos, a los lugares donde llegaba, que servían precisamente para respaldar sus palabras, y con tanta enseñanza y todo lo que hacía, y cuando recorría pueblos, ciudades por Galilea, anunciando el reino de Dios, vemos que su fama, como ya vimos, se extendía. Y cada vez eran más personas los que lo seguían. Y las personas lo seguían y se acercaban a él con diferentes propósitos. Uno, escuchar sus enseñanzas, pero la mayoría se acercaban buscando su ayuda. Se acercaban para buscar su ayuda. Y cuando vemos que la palabra dice que eran multitudes, debemos de entender que era mucha gente la que se acercaba a Jesús, que quería hablar con Jesús, que quería pedirle un milagro, que quería pedirle que le ayudara en cierta manera. Entonces vemos que Jesús era un hombre muy, pero muy ocupado. Pero también veremos que Jesús nunca se descuidó de la oración. Y en Lucas capítulo 5, versículos 15 y 16, dice, pero su fama se extendía más y más, y se reunía mucha gente para oírle, para que le sanase de sus enfermedades. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Vemos entonces que a pesar de que tenía tantas ocupaciones, dice que se apartaba, que se iba a lugares desiertos. Y tal vez no esté hablando del desierto como lo entendemos, aquella zona árida donde no hay vegetación, donde no hay nada, sino se está refiriendo a que buscaba un lugar a donde poder estar a solas, donde poder orar sin interrupción, de tal manera que nosotros también deberíamos de buscar esa intimidad con Dios, buscándolo a solas, de acuerdo al consejo de nuestro Señor Jesús, que busquemos un aposento, que busquemos un lugar y que cerrada la puerta, le oremos al Padre, a solas con el Padre. Ahora, aunque su fama crecía cada día y eran muchas las personas que lo seguían y que lo buscaban para pedir su ayuda, vemos que Jesús siempre buscó tiempo para estar a solas con Dios. Y nosotros deberíamos de reflexionar entonces cómo está nuestra vida de oración. Si nosotros estamos poniendo la oración por encima de los afanes de esta vida, si estamos poniendo el interés o ocuparnos de la oración a pesar de toda la cantidad de trabajos y de situaciones que tenemos que enfrentar día a día. Muchas veces consideramos y tal vez nos hemos dicho, es que no me queda tiempo para orar. Es que cuando llego a la casa llego cansado después de todo el ajetreo, de todas las dificultades del día, de todas las situaciones. Aún a veces hasta llevamos trabajo para la casa.
Pero independientemente de la cantidad de trabajo que tengamos o de ocupaciones que tengamos, debemos de buscar un tiempo para el Señor. Jesús era un hombre ocupado. Sin embargo, dice que siempre buscaba un tiempo para apartarse y para orar al Señor. Ahora, también encontramos en la vida de oración de Jesús que terminaba el día con Dios, terminaba el día orándole a Dios. Uno de los milagros que son muy conocidos es la alimentación de los 5,000 hombres, con unos cuantos panes y unos pocos peces. Pero podemos recordar que ese día, y lo podemos leer en las Escrituras, que ese día fue un día que Jesús pasó muy ocupado, y con tanta actividad que tenía, al final de haber alimentado a todas estas personas y haber hecho esos milagros y haber hecho otras cosas, haber dado muchas enseñanzas, al llegar la noche, los discípulos se van en una barca con destino a Genesaret, pero el Señor se quedó en ese lugar, subió a un monte a orar. Posiblemente estaba muy cansado, estaba agotado, había sido un día de mucha actividad. Sin embargo, Jesús tenía que terminar el día orando. Leamos qué dice Mateo 14, 23. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba ahí solo. Cuando llegó la noche estaba ahí solo. Vemos que Jesús siempre buscaba ese tiempo de apartarse para estar a solas con Dios, para buscar a Dios en oración. Había sido un día atareado, un día agotador. Sin embargo, no hay nada mejor que apartarnos para tener un tiempo de comunión con Dios. ¿Qué hacemos acerca de qué oramos cuando hemos tenido un día muy ajetreado, muy cansado, muy agotador? Pues una de las cosas que tenemos que hacer es agradecerle por todo lo que pudimos hacer en el día, por todo lo que tuvimos que vivir, por todo aquello que nos permitió realizar, y también pedirle ayuda, pedirle ánimo, pedirle fuerzas para seguir adelante, porque al día siguiente pues no sabemos cómo será el día, pero podemos aprender de Jesús, que como dijimos hace un momento, iniciaba el día con oración y terminaba el día con oración. Eso nos enseña cómo debe de ser una vida de oración, y ese es el ejemplo de Jesús de una vida de oración. Por último, su vida de oración es un ejemplo para los demás. Su vida de oración es un ejemplo para los demás. Los discípulos, al ver cómo oraba Jesús, el fervor que tenía en sus oraciones, la constancia con lo que lo hacía, su perseverancia en la oración, tuvieron curiosidad para saber cómo era que se debía de orar. Más allá de que Jesús ya les había enseñado, ya les había dado enseñanzas acerca de la oración, pero ellos se dieron cuenta que en Jesús había algo diferente, había una forma distinta de orar. Y en Lucas 11:1 leemos que dice: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Es interesante ver que Jesús accede rápidamente a este pedido y les da una enseñanza respecto a la oración. Y él accede rápidamente porque reconoce que los corazones de estos discípulos, aunque la palabra dice que era uno el que se lo pidió, pero todos los discípulos estaban interesados en saber o aprender a orar como Jesús lo hacía. El Señor se dio cuenta que era un pedido, un deseo sincero en el corazón de estos hombres. Querían aprender a orar. Lo que este pasaje nos enseña es entonces que nuestra vida de oración y nuestra comunión íntima con Dios
debe de inspirar a otros a buscar mayor comunión con Dios. Que otras personas también entiendan que deben de buscar esa relación íntima, esa comunión íntima con el Señor a través de la oración. Jesús fue un ejemplo para sus discípulos. Nosotros debemos de ser ejemplo para las personas que nos rodean. Hay personas que tienen dificultades para orar, que les cuesta orar, pero nosotros con nuestro ejemplo debemos enseñarles que la importancia de la oración. Como digo, hay personas a quienes les es difícil llevar una vida de oración, pero debemos de motivarlos, debemos de enseñarles, debemos de ser ejemplo. Así que si una persona que tiene dificultades para realizar o llevar tiempos de oración y nos piden ayuda para poder acercarse también ellos en oración al Creador, nosotros tenemos que acceder, explicarles cómo, guiarles cómo, así como el Señor con amor les enseñó a sus discípulos, nosotros también debemos de ayudar a otros. Yo les pido que busquemos tiempos de oración, que oremos para que el Señor nos utilice también a nosotros como un ejemplo de oración para otros. Y que le pidamos al Señor que también podamos ser hombres, mujeres, que tengamos una vida de oración. Hagamos una corta oración para agradecerle al Señor y para pedirle que nos guíe, que nos impulse, que nos enseñe a orar. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos, Dios, que seas tú quien nos enseñes a orar, que aprendamos a ser hombres, mujeres con una vida de oración, que este ejemplo de Jesús en nuestra vida nos motive a darnos cuenta que nuestro día debe de empezar con oración, que todo lo que hacemos a lo largo del día sea apoyado con oración, que todos nuestros planes, nuestros propósitos estén guiados por ti, que te busquemos a ti para tomar decisiones, Señor, y que de igual manera, Padre, al final del día podamos buscarte en nuestro aposento, en ese lugar secreto, para agradecerte por todo lo que has hecho en nuestra vida, lo que nos permitiste hacer, Señor, y pedirte, Señor, fortaleza para seguir adelante. Padre, en el nombre de Jesús, enséñanos a tener una vida de oración y ser ejemplo para otros. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, gracias por acompañarnos y los esperamos para la siguiente semana, siempre día martes, que nos acompañe en esta serie de estudios acerca de la oración. Que el Señor les bendiga.